Bien, queridos alumnos, buenos días. Nuevamente les habla el profesor Jorge. Estamos en la plataforma aprendoencasa.p. Bien, hoy 16 de abril vamos a poner en práctica el área de matemática. Nos dirigimos a la plataforma, ingresamos a nuestro nivel primaria, vamos al tercer grado de primaria y vemos la plataforma. Vamos a encontrar la guía de actividad, día 3, día 4 y día 5. Vamos a recursos, al día 4, cuaderno de trabajo matemática. Le damos clic y vamos a encontrar ya la actividad del día de hoy. Muy bien, hoy día vamos a poner en práctica, medimos longitudes. Es muy importante conocer los instrumentos de medición, que existen mucho. Para longitud, el instrumento oficial es el metro compuesto por centímetros, que es el más común que podemos conocer. Pero también para medidas más pequeñas podemos dar el uso de un instrumento que también es la regla, que es muy común en ustedes porque es parte de sus útiles escolares, que usan diariamente para usar el subrayado de los títulos, de subtítulos, para hacer mapas conceptuales, para realizar figuras geométricas, para poder medir, hallar áreas, hallar el perímetro de una figura geométrica. Entonces, el día de hoy vamos a usar como instrumento en la regla. Tenemos acá a una compañera llamada Sofía. Sofía desea decorar el contorno de su folder de arte con tiras de papel lustre. Ahí tiene su folder color rojo, de su tijera, y hoy el día va a decorar todo el borde con papel lustre. Hay unas preguntas que tenemos que responder. ¿Qué puede hacer Sofía para calcular el tamaño de las tiras de papel que necesita? Para calcular el tamaño de las tiras de papel que necesita, va a recurrir a la medición. Entonces, Sofía va a tener que medir en tamaños iguales los anchos y el largo, para que de esta manera no desperdiciar los materiales, que es muy importante, queridos alumnos. Cuando estamos en clases presenciales, normalmente se le da el material, papel de color, las tijeras, gomas, y a veces al no hacer uso correcto de estos materiales, después, en meses posteriores ya escasea y a veces no se llega a terminar el año y nos falta material. Es muy importante dar el uso correcto. En este caso, nuestra amiga Sofía va a usar la regla para poder medir de esta manera, ya no desperdiciar el material, ¿no? Porque a veces damos un mal uso y lamentablemente los materiales se desperdician. Es muy importante saber usar lo necesario. Y para esto Sofía va a medir. La siguiente pregunta es, ¿qué instrumento de medición le recomendarían a Sofía que use? Vamos a leer este pequeño cuadro que tiene acá Sofía, dice. Sofía nos dice, regla. Instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular, que incluye una escala graduada, dividida en unidades de longitud, por ejemplo, los centímetros, que es más común en el caso de las reglas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué instrumento de medición vamos a recomendar? Vamos a recomendar que use la regla. Usar la regla. Que es más común y sobre todo es necesario por el tamaño de objeto que va a medir. Y una regla sí es el uso adecuado para el tamaño, en este caso un folder. Vamos a a la alternativa B. Miden el largo y ancho de su folder, luego completen la tabla. Vamos a medir, acá yo le estoy recomendando porque me habían puesto en la pizarra, lo cual estamos en las clases virtuales, entonces yo le estoy recomendando. Vamos a medir el folder y una hoja BOW, que lo tienen en casa. El largo y el ancho. ¿Con qué van a medir? Vamos a usar la regla. ¿Sí? Es muy importante esto. Vamos a usar la regla. La regla. ¿Sí? Para poder responder estas preguntas.
Y cuando ya sabemos el largo y el ancho con medidas oficiales usando la regla, vamos a poder a responder la alternativa C. La pregunta es, ¿cuál es más largo? ¿El folder o la hoja bond? ¿Cuál es más largo? No el ancho. Cuidado acá, ¿cuál es más largo? ¿El folder o la hoja bond? Estas respuestas las vamos a tener previamente a haber medido con la regla. Vamos a hacer el uso de la regla. Acá pido bastante, por favor, ayuda de papá, mamá, toda la familia poder acompañarlos. En la pregunta número 2 tenemos a dos grandes amigos llamados Miguel y a Paco. Miguel y Paco son dos compañeros del tercer grado A, muy buenos, bondadosos. Eh, Miguel muestra su lápiz y le dice a Paco. Miguel muestra su lápiz y le dice a Paco. Tu lápiz y el mío miden igual. Miden igual. ¿Tiene razón Miguel? La pregunta es. ¿Por qué? Miguel tiene razón. Miguel dice que los dos lápices miden iguales. ¿De dónde empezó a medir Miguel? Observen. Pero como la punta termina en 8 centímetros, para Miguel dice que Paco, nuestros lápices miden iguales. Porque terminan en 8 centímetros y son del mismo tamaño. Hay que observar esta imagen, por favor. Muy bien. Y la pregunta es, ¿midieron correctamente Miguel y Paco? ¿Han medido correctamente Miguel y Paco? ¿Sí o no? La respuesta es no. Muy bien. La respuesta es no. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué la respuesta es no? Claro, porque Miguel ha tenido que medir desde el punto cero. Del punto cero es inicio de la medición, así como está su lápiz de Paco. El lápiz de Miguel está iniciando en el centímetro 1, entonces no es correcto. Si este lápiz lo iniciamos a la medida cero, un centímetro falta, acá ya no va a ser a 8 centímetros, va a llegar a 7 centímetros. Entonces vamos a responder. ¿Midieron correctamente Miguel y Paco? No. ¿Por qué? Porque se inicia. ¿Por qué? Porque Miguel inició del centímetro 1. Por eso es que no midieron bien. Ha debido iniciar el centímetro 0. ¿Sí? Entonces no es donde termina para saber que son iguales. De dónde inician es muy importante. Si tomamos el punto de inicio, este centímetro que falta ya no va a llegar al punto 8, va a llegar al punto 7. Y eso lo vamos a comprobar luego. En el punto B, con la regla midan los lápices de Miguel y Paco. Ustedes van a medir con la regla, con esta regla Miguel y Paco. ¿Cuánto mide cada uno? Si vamos a medir con esta regla, el lápiz lo iniciamos del cero. La regla de Miguel entonces va a medir 7 centímetros. 7 centímetros. Y Paco, como ha hecho muy buena medida, ha iniciado el cero, llega al 8, entonces la medida de Paco va a ser de 8 centímetros, que es correcto. Paco ha hecho una medida correcta. Miguel, sí o no sobre la razón. Miguel no tiene razón, la razón. ¿Por qué? Porque inició la medida del centímetro del centímetro 1. Del centímetro 1. Vamos a poner acá. Del centímetro 1, ¿verdad? Inició la medida del centímetro 1.
Acá lo van a completar. No tiene la razón porque inició en la medida del centímetro 1. Acá lo van a completar ustedes. También lo podemos ver por acá. Y acá está el centímetro 1, donde inició Miguel. Pasamos a la número 3. Acá es un juego muy común para los varones. Miguel y sus amigos jugaron a lanzar canicas. Gana el juego quien arroje la canica más cerca al agujero. Acá tenemos el agujero. Y hay 4 participantes: Miguel, Nico, Paola y Susi. Va a ganar quien está más cerca del agujero. ¿Quién ganó el juego? Mide las distancias. Para eso vamos a medir. Usamos nuestra regla y medimos de Nico al agujero. ¿Cuánto mide? Eso lo van a apuntar acá al costado del nombre. 4 centímetros, 8 centímetros. Luego vamos a Paola. Igualmente vamos a medir con la regla y acá colocamos el número. Luego vamos a Susi a medir y colocamos acá el centímetro. A Miguel y luego terminamos con Susi. ¿Por qué apuntar es muy importante las respuestas? Para de esa manera, observando el número, poder ver quién está más cerca. ¿Ya? ¿Quién está más cerca? Mientras los números o medidas sean menor, es el ganador. Mientras más medidas quiere decir que están más lejos, entonces no es imposible que pueda ganar esta partida de canicas. Mide las distancias y completa la tabla. Estudiante, y acá lo vamos a anotar. Acá lo vamos a anotar. Miguel, su medida de Miguel. ¿Cuánto midió? De Susi, de Nico y de Paola. Todo lo vamos a anotar en esta tablita de doble entrada. Ganó el juego. ¿Quién ganó el juego? Vamos a observar la tabla de doble entrada y como les dije, el que tiene la menor distancia es el ganador, porque está más cerca del agujero para ganar el juego. En la pregunta 4, se van a decorar algunos objetos del aula colocando cintas de colores en sus bordes. Midan los objetos que se indican en la tabla con la cinta métrica que se encuentra en la siguiente página y completan. Yo le estoy recomendando, acá el cambiar, porque ya anteriormente le había dicho que eh, acá no está, nos piden medir la pizarra, la mesa del aula, ¿no? Pero es imposible porque estamos ahorita en clases virtuales, no se va a poder, tenemos que poder adaptar. Entonces vamos a adaptar, ponemos mesa del comedor y puerta de tu casa. El largo, el ancho y la longitud total. Profesor Jorge, ¿cómo voy a saber la longitud total? El largo lo puedo medir, bueno, el ancho también. Longitud total sumamos los lados. Por ejemplo, si esta es la mesa de mi comedor, sumo este lado, el ancho, el largo y luego para la longitud total sumo los 4 lados. Cuando sumo los 4 lados, lo voy a colocar acá. Acá va a ser la longitud total, la suma total de los 4 lados. Igual la puerta de tu casa, acá vas a pedir ayuda a papá con una silla que te ayude. ¿Ya? El estudiante lo tiene el estudiante tiene que medir, por favor. Papá tiene que acompañar y guiar. Y el resultado de los 4 lados de la puerta de tu casa lo vas a colocar en este espacio. Longitud total en centímetros, ¿no? Sales en centímetros. Respondan. ¿Qué objeto tiene mayor longitud en su entorno? ¿Ya? Acá, ¿qué objeto tiene mayor longitud en su entorno? Van a comparar cuál es el más tiene mayor longitud. Para eso hay que trabajar este cuadro de doble entrada. Y vamos a responder esta pregunta con estas alternativas de medidas que tengo acá. ¿Qué hicieron para saber? Medir el ancho y largo de la puerta y de la mesa, ¿no? Para saber cuál es el que tiene mayor longitud en su entorno. Bien, queridos alumnos, esta es la sesión del día de hoy. Hemos puesto en práctica lo que son medidas de longitud usando un instrumento que es la regla, muy importante para medir. No solamente la regla la usamos para subrayar, la regla es muy importante, tiene los números para poder hallar medidas, áreas de figuras. En este caso,
hemos hallado medidas de diferentes longitudes. Bien, queridos alumnos, estamos por la página Profesor Jorge Oficial subiendo recursos educativos para estudiantes, para padres. Pueden compartir ahí materiales para imprimir. Espero que les guste y de esta manera estamos poniendo en práctica lo que es los conocimientos. Un saludo y hasta la próxima.